mucho la atención que hoy día en el diario El Mercurio, en el cuerpo A, en la sección de cartas al director, viene precisamente una carta de la señora Isabel Margarita Luco, la mamá de Benjamín Vicuña, que hace relación al año que se cumple precisamente del fallecimiento de Blanquita Vicuña Ardoin. Y dice lo siguiente: señor director, ayer 8 de septiembre se cumplió un año desde que nos dejó nuestra maravillosa niña de apenas 6 años de edad. Ha sido un año de dolor, de silencio desmedido, de ausencia. Un año que en el que el tiempo se detuvo para transportarnos a un viaje vertiginoso por preguntas, divagaciones y extravíos. Pero también un año de mucho amor y generosidad, en que hemos podido conocer la bondad del ser humano, su comprensión, su entrega. Quiero, a nombre de toda mi familia, a nombre mío y de la Blanquita, dar las gracias infinitas a todos los que han tenido una palabra de apoyo, un abrazo, una sonrisa, un gesto de aliento para ayudarnos a enfrentar día a día el vacío de su triste partida. Isabel Margarita Luco, mamá de Benjamín Vicuña. Quien subió a Twitter, entiendo, un mensaje y también una fotografía a propósito de lo que recuerda a la abuela, ¿no es verdad? Ahí está. Reconstruyo una y mil veces los recuerdos como pedazos de nuestra historia, nuestra linda historia. Y ahí está la foto de Blanca. Qué tremendo en el fondo como papá, nosotros, la Julia también, somos mamá. Mi hijo tiene 6 años también, entonces yo creo que es lo peor que le puede pasar a un ser humano, no sé, del mundo. Y tú dices, chuta, a ver, ¿cómo sigues viviendo? Porque ellos tenían más niños. Entonces, chuta, tremendo, fuerza nomás para ellos, y yo creo que el tiempo también calma, porque me imagino que se aprende a vivir con este dolor adentro, no es un tema que... En ese sentido yo le encuentro razón a la Yulisa, nosotros lo hemos conversado y es un tema que a mí personalmente me parte el alma. Claro, o sea, la guata sí, si uno se pone un segundo en el lugar de Benjamín, de la partida, uno dice, ¿cómo se puede seguir viviendo después de este dolor y después de cómo fue? Porque Blanquita era una chiquita sana, feliz de la vida, estaba en el colegio y de repente hubo una bacteria que nadie supo determinar y que termina con su vida hace un año justo. Mira, es difícil, un poco también relacionado con el caso que vimos antes. Hay 3 fases en el duelo: una de protesta, una fase aguda y una fase de resignación. Tú puedes resignarte y puedes hacer el duelo una vez que entiendes el porqué, o construye un porqué de las cosas. Por ejemplo, en el primer caso, esta persona puede seguir 3 y 5 años hasta que no entienda por qué murió su hermano, ¿me entiendes? En el caso de esta niñita de Benjamín, si ellos pudieron de alguna manera generar una explicación, al principio tú no quieres entender nada. Te niegas. Te niegas completamente. Después con el tiempo empiezas a llorar y en algún minuto empiezas a negociar el tema que sabes que realmente esta persona se fue y tuvo su ciclo en la vida. Entonces es muy importante, por ejemplo, el tema que tengan más hijos, eso le ayuda a dar un sentido a la existencia. Y también que ellas puedan enterrar a su hijo, que ellas puedan hacer todos los rituales mortuorios que tenemos desde el principio de la historia para poder cerrar ciclos. Es muy difícil para la gente, a veces la gente se queda pegada años. Entonces es bueno poder cerrar, entender el porqué de las cosas y poder entender que se tiene que seguir viviendo porque hay mayores causas. Y por lo mismo sé que se puede hablar de un ciclo, o sea, 1 año, 2 años, 3 años, sé que es relativo, pero más peor. Los cumpleaños son las fechas y los años nuevos son las fechas donde la gente recuerda, las Pascuas también. Más que el aniversario de la muerte. Más que el aniversario de la muerte también, pero te diría más que los cumpleaños y las fechas de fin de año son muy terribles. Porque ahí se te genera una dicotomía entre la felicidad de la fecha y la tristeza de la ausencia. Y como recomendación, hay muchas personas que conservan, por ejemplo, la pieza intacta de la persona que ya no está. ¿Tú qué recomiendas? Lo que hay que hacer es cambiar esa pieza, convertirla en otra cosa, dejar de poner a la vista algunos objetos que la vinculaban con esa persona. Sí, es lo mismo que pasa en las separaciones. Cuando tú tienes objetos de la persona que amaste, que se fue o que perdiste por una muerte, sigues recordándote porque tu memoria sigue asociando los objetos. Entonces tienen como en el fondo la esencia de la persona, entre comillas. ¿Y eso es malo? Es malo porque de alguna manera no puedes superarlo porque no puedes olvidar. Entonces una de las capacidades maravillosas que tiene la mente humana es poder ir, en comillas, ¿sí? Yo creo que uno no quiere olvidar, o sea, mi papá partió hace poco y yo tengo un bastón, tengo muchas cosas de él en mi pieza. Es que eso es distinto porque no dejaste intacta una pieza, como dices. Perfecto. ¿Entiendes? Entonces, como tú dices, Juan Andrés, eso tener todo igual que la persona te deja, entre comillas, te acuerda todo el día, el vacío te hace más fuerte la herida. Perdón, no habría... Pero es importante tener objetos que te asocian a tu persona. No puedes olvidar. Como tiene la Julita, lo que habría que hacer quizás es no un altar, sino más bien objetos que sigan funcionando como puentes de buenos recuerdos ante la persona que sigues queriendo, aunque no esté. Ahora, tener en cuenta, como digo, que esto generalmente los libros dicen 6 meses, pero es mucho más en general. Y entender que hay fechas que van a ser más duras.
también de que de alguna manera muchas personas, por ejemplo, en esa época se acuerdan y ven hasta la persona muerta, por ejemplo. Claro. Porque en el principio nuestra mente está tan pendiente de esa persona que la vemos en todas partes. Entonces hay que entender que con el tiempo el cerebro nos ayuda, podemos vivir, pero obviamente es igual que te sacaran un brazo. El principio es un dolor enorme y tienes que readaptarte, no es fácil. Y es lo que dice un poco ahí en la carta que se escribe al Mercurio, que en el fondo también la buena onda, esto de que el cariño que se sienten estos papás en la calle, oye, que todos te den una palabra de fuerza, yo creo que también ayuda a eso, ¿no? Y ¿sabes lo otro que he descubierto que ayuda mucho a los papás que pierden a sus hijos? Un sentido de existencia sobre esto. Por ejemplo, hay una persona muy conocida que es amiga mía, que en los medios, que no va a dar su nombre, que perdió a su hija por una terrible enfermedad, por el cáncer, ¿me entiendes? Y se dio cuenta de que de alguna manera ella podía ayudar a otros niños y a otras mamás que estaban enfermas con eso, y eso le da un sentido a su existencia. Entonces, de alguna manera, trasciendes el dolor. También es importante la gente que tiene fe. Nos hemos dado cuenta que las personas que tienen fe y que se acercan a la buena onda de los otros, es más fácil, entre comillas, poder integrarlo. Es como apoyarte de algún lado. Y eso es lo que, en el fondo, a la abuela de Blanquita es lo que agradece en la carta. Sí. Como que el calor y el cariño. Porque uno también puede transformar a la persona que se va en una buena energía. Sí. Eso también es un proceso. Sí. Y de hecho, muchas personas cuando mueren ven a sus fallecidos los sueños. Y a veces les dan aviso. Porque es parte de tu inconsciente que se puede transformar, por ejemplo, en una herramienta positiva, de puente, ¿me entiendes? De hecho, vemos que al final de las vidas muchas personas ven a sus seres queridos que han perdido. Porque en el momento que tú vuelves a establecer de nuevo ese puente y tú lo cruzas. Entonces es importante entender que hay dos mundos, que la muerte es un misterio aún, que entendemos que es un mundo que no podemos llegar y que sentimos el vacío, pero que de alguna manera es parte de la existencia. Pero eso es algo muy difícil porque es el misterio más grande del ser humano. Sin hacer siquiera ninguna analogía, pero me pasa un poco lo de la Julia. Yo perdí a mi papá hace ya un tiempo, pero todavía lo tengo muy presente. Y de las cosas personales que yo hasta el día de hoy tengo, es su carnet de identidad. Y cuando el primer tiempo, cuando yo veía su carnet de identidad, me daba una angustia y una pena desgarradora. Pero cuando lo veo ahora, se me genera un tema de alegría. Sí. Obviamente no es lo mismo uno pierde a un padre, perder a un hijo, entiendo que es brutal, incomparable. Sí. ¿En qué momento esa angustia y esa rabia y esa pena terrible, desgarradora, se transforma en de buenos recuerdos y de entender de alguna manera que esa persona no está físicamente contigo, pero está en todo, digamos? Sí, mira, el padre es más complicado que menos complicado que los hijos. Porque, por ejemplo, en este caso te das cuenta que tú eres tu papá también. Sí, claro. Tu papá sigue existiendo en ti, son tus genes. Entonces puedes transportarte a través de eso. Le das un sentido a la situación. Sigue estando vivo, si no... En el cambio del tema de los hijos, no, porque pierde esa continuidad. Entonces, eso te genera el shock. Ahora, y nuevamente, la importancia es darle el sentido. Entonces, si tú sigues vivo es por algo. Tienes que aprovechar este tiempo que tienes. Pero el caso de que tú eres un papá que perdiste un hijo. Esa valoración de la trascendencia que lo tenemos perdido en Occidente un poco, es lo que nos permite avanzar. Sergio, le mandamos todo nuestro cariño, nuestro apoyo, nuestra fuerza y buena energía, por supuesto, a Benjamín y a Pampita y a toda su familia.